Buen día a todos, en este video voy a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos piden demostrar la siguiente inclusión, teniendo en cuenta que R y S son relaciones de A en B. Ahora, recordemos que una relación de A en B simplemente es un subconjunto del producto cartesiano A por B. Entonces, el dato es que tanto R como S son subconjuntos del producto cartesiano, ¿no es cierto? A por B. Ahora, para probar esta inclusión, lo que podemos hacer es considerar un X que está en este conjunto, que sería en el dominio de R menos el dominio de S, y concluir que también el X pertenece a este otro conjunto. Si hacemos eso, entonces ya estaríamos probando la inclusión. Ahora, bueno, más concretamente, no sé, si tenemos X contenido en Y, dos conjuntos, ¿no? ¿Cómo dice que X está contenido en Y? Si yo, todo X que está en X, todo X, vamos a colocar otras letras. C y D, pongámosle, C contenido en D, ya está, ¿no? Entonces si yo tomo un X en C, ¿qué significa esto? Esto es equivalente a decir que si X está en C, todo X que está en C implica que el X debería estar también en D. Así, ¿no? Entonces, es lo que vamos a probar. Tomamos un X acá, debemos concluir que el X está acá. Ya está. Pero además nos piden verificar que no se cumple la igualdad mediante un ejemplo. Ahora, en este ejercicio nos están pidiendo esta inclusión, pero esta inclusión no está descartando la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos nosotros verificar es darnos valores adecuados, ¿no? Para que verifiquemos que en realidad esta es una inclusión estricta, ¿no? Que podría haber casos en los que se cumple incluso la igualdad, pero nosotros vamos a buscar un ejemplo en el que en realidad la igualdad no se cumple. Y cuando no se cumple la igualdad siempre, entonces no podemos garantizar que esto sea así, ¿no es cierto? Es lo que vamos a hacer. Ahora, para probar, entonces, como les decía, voy a tomar un X voy a tomarlo en el dominio de R menos S, menos el dominio de S, perdón. Ya está. Ahora, ¿eso qué significa, no? Eso significa que X está en el dominio de R, pero no está en el dominio de S, ¿no es cierto? Acá está. Así sería, ¿no? Pero ¿eso qué significa? Que esté en el dominio de R significa que existe un Y que está en B, porque la relación R es de A en B, ¿no es cierto? De tal manera que X, Y, que este par ordenado pertenece a la relación, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, y por otro lado, yo voy a escribir esto de otra manera. Esta parte la voy a escribir de este modo, ¿no? Vamos a escribir esto así. Esto lo voy a escribir así, como una negación, ¿no? No es cierto que X pertenezca al dominio de S. Y está, ¿no? Así lo voy a escribir, ¿no? Entonces, y luego voy a negar, ¿no? Entonces voy a copiar nuevamente todo esto. Y por acá voy a poner, esto sería, ¿no? Acá vamos a colocar así. No es cierto que, ahora si X está en el dominio de S, eso sería, vamos a colocar acá otra letra, existe Y sombrero, pongamos, que pertenece a B, de tal manera que X, Y sombrero debería estar en S, ¿no es cierto? Eso es definición de dominio, del hecho de que X esté en el dominio de S. Y esto de acá es la definición de que el X esté en el dominio de R, ¿no? Ahora, fíjense que
Entonces vamos a negar todo esto, ¿no? Y negar todo esto, cuando tenemos una negación, recuerden que acá vamos a colocar esto así, que es como si la negación va a ingresar a cada parte, a cada proposición, ¿no es cierto? Se va a negar existe y se va a negar esto, ¿no? Entonces si negamos existe, quiere decir que vamos a escribir para todo, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir todo esto. Escribiríamos así entonces, ¿no? Vamos a colocar acá, sería para todo y que pertenece a b. En este caso es el y sombrero para no confundirnos, ¿no? Y negamos lo otro, ¿no? Que sería x, y sombrero no pertenece a s, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Esto se cumple para todo y, fíjense. Entonces, en particular, si yo escojo el mismo y que encontré por acá, entonces yo podría escribir esto así también, ¿no es cierto? Podemos escribirlo como después ponemos x, y no está en S, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Escojo el y que ya había encontrado por la definición de dominio de R, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, fíjense acá, nosotros tenemos en esta parte todo esto, lo puedo escribir del siguiente modo. Vamos a colocar por acá, vamos a bajar un poco esto. Tendríamos, ¿no? Existe y que pertenece a b, de tal manera que el par ordenado x, y en este caso pertenece a R, y esto sería la definición de R menos S, ¿no es cierto? O sea, pertenece a R menos S, y está. ¿Qué quiere decir eso entonces? La definición de dominio de R menos S, ¿no es cierto? X debería estar entonces en el dominio de R menos S. Ya está. Fíjense, hemos conseguido justo lo que les estaba comentando, ¿no? Por acá yo tomé el X acá en el dominio de R menos el dominio de S, y he concluido que el X está en el dominio de R menos S, ¿no? Es lo que les decía al inicio, ¿no es cierto? Tomé el X acá y conseguí que el X esté acá. Con esto estaríamos probando, ¿no? Luego vamos a colocar entonces acá, vamos a colocar así, ¿no? Luego dominio de R menos el dominio de S está contenido en el dominio de R menos S. Ya está, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo en el que realmente la inclusión es una inclusión así estricta, ¿no? Que podría, como les dije antes, podría darse en algún caso la igualdad, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo. Bien, entonces vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a colocar por acá esto. Y consideremos, por ejemplo, vamos a colocar un conjunto sencillos, ¿no? Vamos a colocar, por ejemplo, A. Supongamos que A sea 1, 2 y 3. Ya está, suficiente, ¿no? Y que B sea, digamos, 5, 6 y 7. Ya está, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta A y B, ahora voy a escribir las relaciones, en este caso R y S, ¿no es cierto? Recuerden que son pares ordenados, ¿no? R es un subconjunto de A por B y S también, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar 1,2, por ejemplo, y también podemos colocar 2,6. Ojo, no es necesario que cubramos todos los elementos de A, ¿no es cierto? Entonces yo podría colocar, por ejemplo, acá 2,7 y suficiente con eso, ¿no? Ahora, para el caso de S, podemos tomar 1,5, ¿no? Después podríamos, por ejemplo, sería 3,5 y después podríamos tomar 3,6 y ya está, suficiente con eso, ¿no? Ahora calculemos, ¿no? El dominio
el dominio de R, por ejemplo, ¿no? El dominio de R, ¿quién sería? Todos los X que están emparejados con un Y en B, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá sería el 1 y el 2, ¿no? El 3 no estaría, no formaría parte del dominio. Entonces, en el caso del dominio de R sería 1,2, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, de modo similar, el dominio de S, todos los que están, todos los pares ordenados, perdón, todas las primeras coordenadas o las primeras componentes que están emparejadas con un B, ¿no es cierto? Acá sería el 1 y el 3 nada más, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar 1 y 3. Ya está, ¿no? Entonces, si de acá nosotros hacemos las cuentas, fíjense, acá yo voy a colocar, por ejemplo, vamos a restar, ¿no? El dominio de R menos el dominio de S. ¿Quién sería, no? Recuerden que esto es una diferencia de conjuntos, ¿no? O sea, al conjunto, en este caso al conjunto, a este conjunto le estoy quitando este conjunto, ¿no? Si hacemos eso, lo único que estaría quitando sería el 1, ¿no es cierto? Entonces me quedaría solamente con el 2, ¿no? Entonces esta diferencia lo que me daría sería simplemente el conjunto unitario formado por el 2, ¿no? Pero ahora dense cuenta también que si nosotros ahora calculamos R menos S, ¿quién es R menos S? R es un conjunto, ese es otro conjunto. Fíjense que si yo quito todos los elementos que están en R, le quito todos los elementos que están en S, estos no hay una intersección entre ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 1,2 no está en S, ni tampoco está el 2,6 ni el 2,7. Entonces cuando yo hago la diferencia de los conjuntos, lo único que me va a quedar es R nada más, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir entonces? Que el dominio de R menos S simplemente sería el dominio de R, ¿no es cierto? Y ya hemos calculado el dominio de R. El dominio de R sería 1,2. O sea, el conjunto formado por el 1 y el 2 nada más. Fíjense que acá se da la inclusión, pero es una inclusión estricta, ¿no es cierto? No se da la igualdad. A eso era a lo que me refería, ¿sí? Bien, entonces vamos a parar en este video y vamos a continuar en el siguiente.